Cartilla de lengua mapuche para principiantes de los misioneros de la misión Ñorquín. Octavo video. En este video encontrarás algunas frases en mapudungún con explicaciones al final cuando sea necesario. Algunas frases del texto original están corregidas. Primer tema. Conversando. Chum, lei, mi, malye. ¿Cómo está, tío? Malye es el tío paterno. Chum lei mi malye. Chum lei mi huecu. ¿Cómo está, tío? Huecu es el tío materno. Chum lei mi huecu. Ngelai kutran. No hay enfermedad. Ngelai kutran. Chum pei chi mai dungu. ¿Cómo andará el asunto? Chum pei chi mai dungu. Gueza tripai dungu. El asunto salió mal. Gueza tripai dungu. Keme tripai dungu. El asunto salió bien. Keme tripai dungu. Keme tripan. Salí bien. Keme tripan. Alen kedau nien. Amuan meten. Tengo mucho trabajo. Me iré nomás. Alen kedau nien. Amuan meten. Amualu meten. Estoy por irme nomás. Amualu meten. Amulayai mi. Petu melei ante. No te vayas, todavía hay sol. Amulayai mi. Petu melei ante. Aclaraciones. Chumpei chimai dungu. En esta frase, la palabra chi indica una gran duda o curiosidad. Podría tratar de expresarlo así. Chumpei dungu. ¿Cómo anda el asunto? Chumpei chidungu. ¿Cómo andará el asunto? Mai, que quiere decir sí, en esta frase es solo énfasis. Amualu muten. En esta frase, la terminación alu indica estar a punto de o estar por. Pero si hubiera otro verbo antes, tendría otro significado. Petum lei ante. Todavía hay sol. En el texto original estaba traducido como todavía hay tiempo. Creo que ante puede usarse como tiempo, pero por las dudas traduje la frase en forma literal. Hasta aquí este video. En el próximo seguiremos con otras 5 frases con el mismo tema, conversando. Ayu filmi tu fachi video, elufinge tamilai. Chilcantucu uneta ni canal meukai. Peu callal.